En el bloque internacional vamos a revisar varios temas, pero vamos a partir con la crisis política en Perú. Así es, Mariana Schmidt, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Mucha noticia y sobre todo el giro, ¿verdad?, que ha dado en las últimas horas esta crisis política en Perú, nuestros vecinos del norte. Ahora ese país vuelve a tener un solo presidente en medio de un fuerte choque de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Este nuevo escenario se debe a la sorpresiva renuncia de Mercedes Arauz, como decía José Antonio previamente en un despacho, quien había asumido la presidencia en forma interina tras jurar en el Congreso. También dejó la vicepresidencia de Perú. Lo comunicó a través de una carta que difundió en su cuenta de Twitter. En esta misiva le explica al presidente del disuelto Parlamento, Pedro Laechea, que su renuncia es irrevocable debido a que se ha roto el orden constitucional en el país. Luego pide que se convoquen elecciones generales en el más breve plazo por el bien de Perú. Por su parte, Martín Vizcarra, quien jamás abandonó el gobierno pese a la vacancia votada en el Congreso, anunció que la elección del nuevo Parlamento será el 26 de enero del 2020, dentro de 4 meses, tal como lo estipula la Constitución, cuando ocurre la disolución del Parlamento. Mientras tanto, él analiza la recomposición de su gabinete ministerial luego de la renuncia de su primer ministro Salvador del Solar. De hecho, el nuevo gabinete va a jurar mañana. Horas antes de la renuncia de Arauz, la Fiscalía peruana había denunciado a la presidenta interina de usurpación. Por su parte, el presidente del Congreso rechazó suceder a Mercedes Arauz como presidente. Dijo que el Parlamento va a seguir buscando un equilibrio de poderes con el presidente Vizcarra. Ojo con lo siguiente, hoy ha comenzado las declaraciones del ex jefe de Odebrecht en Perú. Hablamos de Jorge Barata, es interrogado en Brasil, donde debe identificar las identidades de 71 sobrenombres de personas involucradas en esta mega trama de corrupción. Lo más probable que en la lista estén algunos legisladores del disuelto Parlamento, y por eso, en definitiva, se habría generado toda esta crisis. Impresionante cómo han echado pie atrás el Parlamento, que actuó una vez que se anunció la disolución por parte de Martín Vizcarra. El Parlamento reaccionó desde las vísceras, podríamos decir, poniendo un presidente interino, suspendiente al presidente Vizcarra, pero ya en nada de tiempo echando pie atrás, un poquito también ateniéndose a las consecuencias, porque el apoyo popular de Martín Vizcarra es muy alto, inédito para un presidente peruano. Exactamente, y eso se ha reflejado en las calles. Así que poco a poco vuelve la institucionalidad. Bueno, seguimos en la región porque en medio de la grave crisis que vive Venezuela, sobre todo en el plano económico, Nicolás Maduro le planteó la posibilidad de instalar huertos y gallineros en las escuelas como un mecanismo que sirva para frenar la crisis de alimentos que sufre el país y de paso enseñar a los estudiantes a producir con sus propias manos, primero haciendo, ¿verdad?, los corrales, luego estar pendientes de esta producción. Escuchemos parte de esta propuesta bastante llamativa del mandatario en un acto con estudiantes. Yo tengo mis gallinas. Unas 200 gallinas, 300 gallinas. Yo tengo mis gallinas en mi casa. Y yo mismo las cuido. Ellas ponen su ponedura, pues, su postura. Y nosotros agarramos esa postura y la distribuimos, pues, entre los familiares. Yo le he dicho a la vicepresidenta, consigamos 1 millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas. Llamativo, ¿no?, para salir del paso de esta crisis alimentaria. Sí, pero no sé si sorprende tanto. ¿Te acuerdas cuando también estuvo motivando la crianza de conejos? Ah, sí, claro. Sí. Bueno, justamente para tener más alimentos. Y tienen que hacerlo definitivamente en una escuela, porque no todo el mundo tiene un lugar en su casa para tener un huerto o un gallinero. Pero en definitiva, le está pidiendo al pueblo que se haga ellos mismos cargo de esta crisis alimentaria. Lo siguiente, no ha dejado indiferente a nadie y quizás cuestione aún más el accionar del presidente Trump. Según el diario The New York Times, el mandatario propuso disparar en las piernas a los migrantes que intentaban cruzar irregularmente por México. También electrificar la barrera fronteriza, instalar en su parte superior alambres-púas que pudieran perforar el cuerpo humano y construir un pozo, escuche bien, de agua repleto de caimanes y serpientes. El periódico precisó que esta información fue revelada por una docena de funcionarios de la Casa Blanca, quienes pidieron que sus nombres permanezcan en el anonimato.
¿quién es más delirante, si Maduro o Trump? Claro, llama mucho la atención a pesar de sus diferencias políticas. Y respecto al tema del impeachment, Trump calificó como un golpe de Estado el juicio político en su contra que promueve e investigan los demócratas en el Congreso. Aseguró que ese golpe pretende quitar al pueblo su poder, su voto, sus libertades, la segunda enmienda, la religión, el ejército, el muro fronterizo, en fin, los derechos otorgados a los ciudadanos de Estados Unidos. Sus declaraciones las hizo luego que el secretario de Estado Mike Pompeo presionó para evitar o retrasar que 5 diplomáticos en actividad y retirados testificaran en la investigación de destitución de Trump. Los demócratas quieren saber si el mandatario abusó de su cargo pidiendo ayuda a Ucrania para dañar la imagen del ex vicepresidente Joe Biden, su potencial adversario, en el 2020. Veamos a continuación entre los comentarios que hizo Trump por Twitter. Publicó este mapa bastante llamativo. Ponga atención al color rojo, que prácticamente abarca todo Estados Unidos. Se trata de la victoria del 2016, aunque muchos le recordaron inmediatamente cuando él publica que, en definitiva, él no fue el candidato más votado. Pasa normalmente, ¿verdad?, que no es el candidato más popular el que gana. En definitiva, tiene que ver con los estados claves para poder ser mandatario. Y aquí está el mensaje. Intentan destruir esto, claro, con el impeachment, con el juicio político. Estos son los condados en los distintos estados norteamericanos, y efectivamente él ganó así, la gran mayoría. Lo que pasa es que lo que tú dices respecto de que sacó menos votos que Hillary, porque acá está California, allá arriba está Nueva York, claro, ¿no es cierto? Acá abajo está Miami. Las ciudades más pobladas, que son más progresistas en las costas, votaron por Hillary, y votó más gente efectivamente por Hillary, como la elección no es directa, sino que por representantes de cada estado se puede dar lo que se dio en esta elección del 2016. Así que él juega un poco con esto, con el juicio político, y en definitiva inmediatamente comenzaron a responderle: esto sin ser, señor presidente, usted el más votado. Vamos con otra información que tiene que ver con los efectos, de alguna manera, del calentamiento global que hemos mostrado en estos últimos tiempos, que son más evidentes. Lo hemos visto en la acelerada desaparición de glaciares, también en el Ártico y en el Polo Sur. Pues bien, estamos hablando ahora de un iceberg del tamaño de la isla Gran Canaria, que se está desprendiendo y se desprendió en la Antártica. Mide 1.580 kilómetros cuadrados, tiene 210 de espesor, contiene 315.000 millones de toneladas de hielo. Se ha desprendido de la plataforma de hielo Amery, la tercera más grande del continente blanco. Sin embargo, en este caso los científicos consideran que el fenómeno forma parte del ciclo normal de las plataformas glaciares y no está ligado al cambio climático. Los expertos llevan casi 20 años observando y vigilando este lugar, donde finalmente se produjo esta rotura de la plataforma. Ocurrió definitivamente hace 6 días. Veamos a continuación, porque el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea informó que este nuevo iceberg se llama, hago alusión a esto, que tiene el tamaño del Gran Canaria, o sea, bastante grande, de una de las islas de España, se llama D28, se desprendió totalmente de esta plataforma. Está ubicada al este de la Antártica, y estas son fotografías, miren la diferencia. Está tomada con muy poca diferencia. Esto es el 20 de septiembre y aquí vemos cómo cambió la imagen el 25 de septiembre, o sea, en 5 días. Usted podía primero apreciar, según estas fotografías satelitales, la grieta y, en definitiva, el desprendimiento total, y se transforma en este iceberg. Captadas imágenes del satélite Sentinel con esta breve diferencia de tiempo, pero haciendo énfasis que en esta oportunidad no se debe a la crisis climática, es lo que han acordado y han llegado como conclusión los mismos científicos. Pero llama la atención, ¿no? Llama la atención, claro. Vamos ahora con una noticia que nos llega desde el Reino Unido. El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que tomarán acciones legales contra el diario británico Mail on Sunday, después que ellos publicaran ilegalmente una de las cartas privadas que la duquesa de Sussex le envió a su padre. En una declaración que fue publicada en la página web oficial de los duques, Harry dijo que había tomado la decisión de emprender acciones legales después que haya generado un impacto doloroso, esta implacable, dijo, propaganda contra
mi esposa por la prensa sensacionalista británica. En su escrito hace referencia a la cobertura de prensa de su mamá. Te recordará, la princesa Diana dijo que su miedo más profundo es que la historia se repita. Textualmente, Harry dijo: perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas, haciendo alusión, ¿verdad?, a la prensa sensacionalista. Si recordamos cómo murió Diana, claro, con los paparazzis persiguiéndola en esta carrera por el centro de París, en el túnel, el alma y finalmente el vehículo en esta persecución. Los paparazzis iban en motocicleta. Ella finalmente, por razones que ya conocemos, se volcó el vehículo y ella fallece minutos después de este accidente. Y en esta carta, que fue escrita para Thomas Markle, y él la vendió al medio, Meghan le decía a su papá de que le estaba rompiendo el corazón en 1.000.000 de pedazos por las entrevistas que le estaba dando a la prensa, porque ha estado inventando historias y sobre todo porque ha estado atacando a su esposo. Esperemos que no ocurra lo mismo o que se haga el mismo juego que vivió Diana, que la sufrió mucho, ¿no? Qué difícil es controlar eso, sobre todo cuando existe el morbo de las personas que quieran consumir ese tipo de información, si finalmente es responsabilidad compartida de todos. Exactamente. Lo siguiente es de película. En Colombia, una ex congresista que estaba detenida por una compra de votos se fugó. Fíjese bien en la imagen, cuando estaba en un control médico en Bogotá, y como lo muestran las cámaras de seguridad, Aida Merlano utilizó una soga y descendió abruptamente de un primer piso donde una moto la esperaba. El Instituto Nacional Penitenciario explicó que el médico que estaba atendiendo a la ex senadora salió de un momento a otro del consultorio y se despidió. La uniformada que custodiaba afuera le preguntó por la reclusa y el especialista le dijo que estaba adentro. Cuando la funcionaria ingresa, encuentra la soga y ve a la ex senadora subiéndose a la moto. Tras la fuga, se ha desplegado un amplio operativo de búsqueda porque no han logrado encontrarla. Sí, eso. Ya imágenes y sobre todo noticias bastante llamativas que nos llegan desde el exterior y por supuesto con la mirada bien fijas en las últimas horas con Perú. Ni siquiera, no sé si tan de película, porque era como bien básico el escape, con una soga. ¿Y qué hace una soga en el consultorio? Sí, hay ahí toda una coordinación. Más raro que pescado con hombros. Muchas gracias, Mariana. Chao, buenas tardes. Chao. Bueno, queremos invitarlo a revisar ahora con